¿ya? Entonces, ya está la tarea en Classroom, el que le falta, todavía al final de la clase, cuando haga todo el resumen, le puedo enviar de nuevo el link, pero la idea aquí es que me dejen todas sus dudas con respecto a lo que hemos estado pasando estas últimas semanas, porque la actividad se trata de eso, ¿ya? Ya, entonces aquí un resumen, bájate de ahí, Milky. El resumen es, es el siguiente. Nosotros comenzamos contando lo que eran los protones, los neutrones, los electrones. Entonces, en estas clases, en la que tuvimos, en esta y en la siguiente, nos vamos a enfocar mucho en lo que son los electrones. Después va a haber una unidad que se va a llamar química nuclear, y ahí nos vamos a enfocar en lo que son los protones y los neutrones. Pero aquí, simplemente electrones. Entonces, dentro de los electrones, nosotros podemos contabilizarlos. Se recuerdan que existen 118 elementos, por lo tanto, su número atómico representaba la cantidad de protones que tenía el átomo, y si era neutro, también representaba la cantidad de electrones. Entonces, esos electrones yo los puedo contabilizar. Y los puedo contabilizar a través de lo que hemos estado viendo, que es la configuración electrónica, que empezamos con este esquema de aquí, 1S, 2S, 3S, 3P6, ¿ya? Teníamos que seguir este circuito, ir contando los numeritos que poníamos arribita, que eso representaba la cantidad de electrones. ¿Ya? Esa configuración electrónica yo la puedo ocupar. La puedo ocupar para caracterizar esos electrones. Estos electrones se pueden caracterizar en posición, en cómo va girando, etcétera, y esa información me la va a dar la configuración electrónica, pero esa configuración electrónica yo la puedo utilizar para extraer lo que son los números cuánticos. Entonces, los números cuánticos son 4, ¿ya? Que vienen de una ecuación que es la ecuación de Schrödinger. Tenemos primero el número cuántico principal, que es el n minúscula, no sé por qué salió mayúscula, representa el nivel de energía en la cual está el átomo, ¿cierto? Nosotros decíamos que el átomo tenía un núcleo y se van adquiriendo capitas. Entonces, si yo pregunto cuál es el nivel de energía del hidrógeno, el hidrógeno solamente tiene un electrón, por lo tanto, tiene que estar en un primer nivel de energía. Si yo les pregunto, no sé, pues el carbono termina en 2p2. Ese 2 significa que su último electrón va a estar en el segundo nivel de energía y los anteriores en el primero, por ejemplo. ¿Ya? Eso nos indica el número principal. Ya, vos compórtate, te están escuchando todos los niños. Ya. Ya. Una disculpa de nuevo. Entonces, luego teníamos el número cuántico secundario que vemos aquí en azul. El número cuántico secundario me va a decir qué tipo de orbital, en qué tipo de orbital va a estar girando ese electrón. Recuerden que la configuración electrónica, los números cuánticos, nosotros los sacamos del último electrón, ¿ya? Se puede sacar de todos los electrones del átomo, pero nosotros, para términos simples, lo vamos a sacar desde el último. Entonces, ese último puede estar en un orbital S, que eran los circulares, los P, que eran las palanquetas, los D, que tenían forma más amorfa, junto con los F. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos ya, 2p2. Esa sería mi última configuración electrónica, ¿cierto? Nosotros tenemos que fijarnos ahí en la letrita. Si dice P en la última configuración electrónica, P va a tener un valor de 1. Si dice 2s2, el último, entonces va a ser S, por lo tanto tiene un valor de 0. Si dice 3d10, entonces D y SD es 2. Y si es F, un 3, ¿ya? Aquí solamente tenemos que cambiar esa letra por un número. Después vamos a ir viendo, ¿ya? Después tenemos el número terciario o magnético, que si bien en el secundario nosotros sabemos que estamos dentro de un S, dentro de un P, dentro de un D o un F,
El P, el D y el F tienen más de un orbital, porque están en distintas posiciones. Hay uno que está en vertical, otro horizontal y en otro en diagonal. Entonces nosotros queremos saber cuál de todos esos P, cuál de todos esos D, cuál de todos esos F está metido ese electrón. Y lo puedo saber gracias al número magnético M. Entonces aquí tenemos que dibujar las casillas. Para la S dibujamos solo una casilla porque solo existe un orbital S que es esférico. Para los orbitales P dibujamos 3 casillas porque son 3 orbitales. En este caso sería este el -1, este el 0 y este el +1. Para los D son 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 orbitales distintos en distintas posiciones. Y para el F son 7 porque existen 7 orbitales para el F. Entonces nosotros sabemos con el número secundario que estamos frente a un P, un D o un F, pero con el magnético vamos a ver cuál de todos los suborbitales vamos a estar presentes. Finalmente tenemos el número spin. Y el spin me predice el giro del electrón. Al spin le vamos a dar un número de 1 partido en 2. Ya si el electrón está girando en contra de las manecillas del reloj, va a tener un más. Bueno, eso da lo mismo, ¿ya? Después vamos a ver por qué. Y si está girando a favor de las manecillas del reloj, va a estar con un número menos un medio. ¿Ya? Eso lo vamos a ir explicando de nuevo, porque a los niños del segundo A como que les confundió y ahora lo voy a explicar de nuevo. Entonces, ese es el resumen de lo que hemos aprendido estas dos últimas semanas. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos que estamos frente al átomo de este que está aquí. El azufre. El azufre termina en una configuración electrónica de 3p4. ¿Cierto? 3p4. Entonces, a través de eso, ese último número que yo utilizo para sacar, yo puedo encontrar los números cuánticos. Primero tenemos el N, que en el cuadro que les puse ahí era rojito. Después teníamos el L, que era azul. El magnético lo pusimos en verde. Y el spin lo pusimos en amarillo. Aquí lo voy a poner en naranjo para que se note bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar esos 4 números cuánticos. Y yo lo puedo sacar solo viendo ese 3p4. El nivel va a estar aquí con este 3, el secundario, ahí este 3 estaba rojo, no sé por qué ahora se ve negro. El P lo puedo sacar viendo solo esa P, el magnético viendo los electrones y el spin viendo el último que yo ingrese. Entonces hagamos el ejercicio con este de acá. Entonces la configuración electrónica de acá era el mismo del ejemplo de allá, que era 3p4. Así termina, ¿cierto? Ahí es donde me tengo que fijar para sacar los números cuánticos. En este caso es el 3p4. Me tengo que fijar solo en el último numerito de la configuración electrónica. Entonces, para el n, ¿dónde me tengo que fijar? En este que está acá, en este número. Ese 3 me dice que yo estoy en la capa número 3, que ese electrón en el cual yo le estoy sacando la configuración electrónica, es decir, al último del azufre, ese electrón está en el nivel 3. Es decir, tiene una capa 1, tiene una capa 2 y recién el último electrón del azufre está en la capa 3. Luego tengo el L. En el L me tengo que fijar en la letra. Entonces, si yo voy a este recuadro que está acá, al P, le adjudicamos el número 1. ¿Ya? Yo no puedo poner número secundario P. No, tengo que poner 1. Y si yo sé que es 1, entonces, entonces P. ¿Ya? Es porque tenemos que darle un número y no una letra. Entonces, como es P, a P le damos el valor de 1. Entonces, L vale 1. En el magnético tenemos que hacer las casillas, ¿cierto? Como sabemos que estamos dentro de un orbital P, al P, aquí si ustedes se van a este recuadro de acá, al P hay que dibujarle 3 casillitas.
¿cierto? 3 casillas. ¿Por qué? Porque tiene 3 suborbitales. Entonces yo necesito saber en cuál de esos 3 suborbitales va a estar el último electrón del azufre. Entonces dibujo mis casillas. Como es P, son 3 casillas. Si fuera D, serían 5. Si fueran F, 7. Entonces dibujo los electrones. Los electrones aquí van a estar simbolizados con flechas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que llenar, gracias a este principio, que no sé qué, aquí está, este principio que se llama máxima multiplicidad de Hahn, me dice que yo tengo que escribir esos electrones, pero que me tiene que quedar la mayor cantidad de electrones desapariados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tengo mis 3 casillas del P y fuera una configuración electrónica 3P5, a ver, un mejor ejemplo, un 3P3. Si fuera un 3P3, ahí yo tengo que dibujar 3 electrones, ¿cierto? Yo no puedo hacer esto. 1, 2, 3. Yo no puedo hacer eso. Ya, eso está malo. ¿Por qué? Porque Hahn me dice que tiene que quedar la mayor cantidad de electrones desapariados. Por lo tanto, la mejor manera y en la que mejor me quedan electrones desapariados es escribir así. 1, 2 y 3. Entonces, en cada cuadrito hay un solo electrón. Entonces se escribe así. Ya, si fuera, por ejemplo, 3 P6, ahí lo mismo. Tienen que empezar siempre así. 1, 2, 3. Rellenan la flecha. Las primeras flechas del relleno son hacia arriba. Y cuando me devuelvo son hacia abajo. 1, 2, 3. Más los otros 3 son 6. Entonces este sería mi último electrón en la configuración electrónica. Siempre tengo que rellenar primero hacia arriba y después cuando me devuelva hacia abajo, ¿ya? Porque eso es muy importante. Para saber el número spin. Entonces queda claro que tengo que llenar la menor cantidad de parejas. Siempre tengo que dejarlos lo más separados posible. Por lo tanto, en el ejemplo de acá, como es 3P4, tengo que hacer esto. 1, 2, 3, me devuelvo y este sí lo escribo hacia abajo. 4. Entonces mi último electrón ingresado a la configuración electrónica va a ser este. Y las casillas tienen números también adjudicados. El del medio va a ser 0 para los P, el de la izquierda -1 y el de la derecha +1. Entonces, aquí va a ser 0, aquí +1 y este -1, ¿cierto? Como este justo cayó en la casilla -1, entonces M va a valer -1. Es decir, está ubicado en el orbital que es, por ejemplo, el horizontal. Este va a ser el -1. El 0 va a ser el que está en vertical. Y el +1 va a ser el que está en diagonal. El +1. Eso es lo que me quiere decir el número magnético. Y finalmente tengo que ver el spin. Y el spin, de nuevo, me tengo que fijar en el último que ingresé, es decir, este que está acá que estamos manchando con amarillo. Y si se fijan, yo lo ingresé mirando hacia abajo. Si está mirando hacia abajo, entonces negativo. Y un medio. Un medio porque ya explicamos que un medio representa el 50%. Es decir, miau, va a estar girando a favor de las manecillas del reloj, el electrón. Eso quiere decir. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Porque vamos a pasar a un ejemplo un poco más difícil. Entonces pasemos a uno más difícil. Tenemos aquí el estaño. Para el estaño,
nosotros sabemos que aquí tiene un 50, que es el número Z. Como es un átomo neutro, podemos decir que Z vale la misma cantidad de electrones, es decir, 50 electrones. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? La configuración electrónica y contabilizar 50 electrones a través de esto que se llama la configuración electrónica. Entonces, a los S le caben entre 1 y 2 electrones, a los P le caben entre 1 y 6 electrones, el tope es 6, y a los D entre 1 y 10. Ya no nos vamos a fijar en los F porque son mucho más elevados. Entonces, aquí. Entonces, tenemos que iniciar la configuración electrónica y tenemos que ver este diagrama, que es la actividad ¿cómo se llama esto? Del Classroom. Les puse también ahí uno para que se guiaran. Entonces empezamos desde el inicio y tenemos que fijarnos en las líneas, tenemos que seguir la línea. Lo primero que nos encontramos es un 1S. Lo escribimos, 1S. Como yo necesito llegar a 50, pongo el máximo que el S me permite, 2. Entonces aquí tenemos 2 electrones de los 50 que necesito contar. Entonces me falta recorrer mucho todavía. Sigo por la línea. No se me vayan a olvidar de la línea, no se la salten. Nos encontramos con el 2S. Lo escribimos. Nuevamente, 2S es tan pequeño que no nos llega al 50, por lo tanto ponemos todo el tope. 2. Aquí tenemos 4 electrones de los 50. Ahí me faltan 46. ¿Cierto? Entonces tenemos que seguir con la configuración electrónica hasta llegar a los 50. Entonces seguimos la flecha, la línea y nos topamos aquí con un 2P. El 2P me da un tope de 6 electrones. Por lo tanto, como me falta mucho para llegar, pongo todos los 6 electrones. Y ahora tengo, aquí, en todo este lado, tengo 10, ¿ya? Y eso era la configuración electrónica del neón, si no me equivoco. Hasta acá. Después seguimos. Me faltan, tengo 10 de 50. Tengo que seguir. Sigo con lo que sigue, evidentemente. Entonces, sigo acá. ¿Qué me topo con el 3S? Lo escribo. Como me falta todavía mucho para llegar, lo escribo completo. 3S, 2, porque el S me permite poner 2 electrones. Me falta, ahora tengo 12. Me falta todavía. Y me equivoqué. Sigo. Sigo, me doy vuelta y me topo con el 3P. Lo escribo. 3P6, y ahí tengo 18 electrones de los 50. Todavía me falta mucho para llegar a los 50. Entonces tengo que seguir. Sigo. ¿Con qué me topo? Con el 4S. Lo escribo. 4S. Hasta aquí esa configuración electrónica es del argón, si no me equivoco. Déjeme mirar mi tabla periódica. Sí, del argón. Todo esto que yo escribí es hasta el argón. ¿Se acuerdan que teníamos una configuración electrónica que podíamos abreviarla? Ya, entonces escribieron hasta ahí. Ahí tenemos 18 electrones. Entonces nos falta todavía. Nos falta. Entonces seguimos con la configuración electrónica. Uy, ¿qué pasó? Seguimos. Entonces, por acá. Y nos topamos con un 3D. Y al D le caben 10 electrones. Entonces ponemos 3D. Ay, no. Me pifié, no escribí el de anterior, po. Me pifié, no escribí el anterior. Me faltó el 4S, po. Me lo salté. 4S, 2. Es ese de ahí, ¿ya? Ese de acá. Y ahora sí el 3 de 10.
3 de 10. Y ahí tendríamos... aquí tenemos 10. Aquí tenemos otros 10. Y con este tenemos 10 más. Ahí tenemos 30. Nos faltan 20 todavía para llegar a los 50 electrones del estaño. Entonces seguimos con la configuración electrónica. Seguimos y nos topamos con un 4P. Lo escribimos, lo voy a escribir abajo porque ya no me alcanza. 4P 6, porque tengo 30 electrones. Con estos 6 son 36, todavía me faltan 14 para llegar al estaño. Entonces tengo que seguir con la configuración electrónica. Entonces sigo. Ahí tengo 36 y ahora me toco con el 5S y lo escribo. Tope. ¿Por qué? Porque me falta todavía mucho para llegar. 5S2. Y finalmente, creo que ya estamos cerca. Vamos. Seguimos aquí y nos topamos con el 4D. Lo escribimos. 4. 4D. Entonces contamos. Aquí tenemos 10. Aquí ya con el 4S tenemos 20. Con el 3 de 10 tenemos 30. Aquí con el 4P tenemos 36. Con este tenemos 38. 2 sería. Y aquí tenemos 38. 2, ¿por qué? No puedo. En el 4D se No, pone el 2. seríamos 10. ¿Por qué? Contemos. Tenemos 2 más 2, Son 4. 50. Sí, pues son 50. Aquí tenemos 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 38, 48. Y me faltan, pues me faltan 2 todavía. Por lo tanto, tengo que seguir. Y me topo con el 5P. Y este sí es mi final. Lo escribo. 5P. ¿Y cuántos me faltaban para llegar al 50? Ahí sí, 2. Por fin terminamos. Entonces, si ustedes cuentan todos los numeritos que están arribita, ahí se van a dar cuenta que tengo 50 electrones. Entonces, yo me hubiera ahorrado mucho tiempo si me hubiera fijado en, ¿cómo se llama esto? En los gases nobles. ¿Cierto? Yo se los puse la semana pasada. Entonces, miremos. Voy a buscar si está por acá. Aquí están los gases nobles. Los gases nobles son aquellos átomos que se ubican aquí, en toda esta parte. Tenemos el helio, tenemos el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón y el oganesón, que es el último átomo de la tabla periódica. Entonces, a través de esto, nosotros aquí sabemos, el helio tiene 2 electrones y termina en 1s2. El neón tiene 10 electrones y termina en 2p6. El argón tiene 18 electrones y termina en 3p6. El argón nos hubiera ayudado para sacar, no, el argón no, el criptón. 36 electrones tiene el criptón y termina en 4p. 6. Este criptón nos ayuda a sacar todo lo que esté adelante de él. Es decir, toda esta franja de la tabla periódica. El criptón me va a ayudar a sacar la configuración electrónica, nada que ver que estoy hablando. La que está abajo, perdón, la que está abajo. Ven que ando media volada. Menos mal que me doy cuenta, todavía tengo capacidad de darme cuenta que me equivoco. El criptón que está acá me va a ayudar a sacar todo lo que esté después de él. Es decir, toda esta franja de aquí, la de abajo. La del rubidrio, estroncio, itrio,
el estaño, y el estaño que está acá, que es el que estamos sacando recién. Entonces el Krypton me ayuda a sacar todo lo que está ahí. El Krypton yo sé que tiene 36 electrones y termina en 4p, 4p6. Entonces si yo me voy al ejemplo que está acá, el que hicimos acá, yo me hubiera ahorrado tiempo de escribir toda esa configuración electrónica y hubiera usado el Krypton como excusa. El Krypton, yo lo escribo, Krypton, KR, ese es su símbolo químico. Ahí yo sé que ya tengo 36 electrones. 36 de los 50 del estaño. Y el Krypton terminaba en... Me olvidé. Terminaba en... Veamos el tiro. 4p6. Exacto, 4p6. Ahí terminaba el Krypton. Muy bien. 4p6. Entonces yo busco en esta configuración electrónica, en todo este esquema, el 4p. Lo busco. ¿Dónde está? Está ahí en rosado. Acá. Aquí está el 4p. Entonces yo sé que el Krypton va a terminar en ese 4p y va a terminar en 4p6. Por lo tanto, para el estaño, sigo con lo que sigue ahí en la configuración electrónica. Pues tendría que seguir aquí, después me devuelvo acá, hasta que yo llegue a los 50, ¿cierto? Como el Krypton terminaba en 4p6, ¿qué sigue? 5s. 5s y 2, porque necesito llegar a los 50. 5s, 2, que es el que está acá, después del 4p6, después me devuelvo acá y me topo con el 4d, ahí tendría 38 con este s, con el 4d tendría 48, porque aquí tenemos que poner 4 de 10, y con el final, que es el 5p, tendría que poner solo 2 para llegar a los 50. 5p, 2. Entonces se dan cuenta que me ahorré escribir toda esta parte, todo esto, y simplemente busqué estos últimos de acá, que sería lo que escribí yo aquí. Entonces tenemos estas dos formas, tenemos la forma manual y la forma abreviada para escribir esto. ¿Ustedes cómo le acomoden? Si a usted le acomoda escribir todo, bien. Si le es más fácil y entendió cómo hacerlo de manera abreviada, puede hacerlo para la actividad que tenemos, ¿ya? Puede hacerlo de las dos maneras. Y listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos la última configuración electrónica que ingresamos, que sería el 5p2, ¿cierto? Entonces, a través de ese 5p2, yo tengo que sacar los números cuánticos. Entonces, voy a borrar aquí para tener espacio. Tengo que sacar los números cuánticos a través de ese 5p2. Entonces, lo voy a anotar aquí para que quede claro que es el 5p2. El final para el estaño. ¿Qué tengo que sacar? El número cuántico n, el número cuántico L o secundario, el magnético, que es el M, y el spin, que es el giro. Entonces tengo que sacar esos 4 numeritos. Entonces veamos el primero. El n, ¿dónde me tengo que fijar? En el número grande que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, n vale 5 y así de simple. Para el L me tengo que fijar en la letrita. Y la letrita tiene un número adjudicado, que en este caso, si vemos en esta tabla, es el 1. Si es P, 1. Entonces aquí sería L vale 1. ¿Por qué? Porque está en un orbital P y el P vale 1. Seguimos. Sabemos que estamos en un orbital P, por lo tanto tenemos que hacer 3 casillas para sacar el magnético. 1, 2 y 3. Y tenemos que ingresar a la configuración electrónica 2 electrones. Pues aquí me sale 2 electrones. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Desapareándolo. Los primeros 3 van a ser hacia arriba. 1 y 2. Como solamente 2, escribo 2. Ya no podría haber escrito eso. Acuérdense, no puedo escribir así. 1 y 2. Eso está malo. ¿Ya? Se tiene que escribir así. Entonces,
la casilla del medio tenía un valor de 0, la de la izquierda menos 1 y la de la derecha más 1. Como justo el último electrón que yo ingresé está aquí, la casilla en donde tocó fue en el 0. Por lo tanto, M aquí vale 0. Y listo, se acabó. Y finalmente me queda el spin. Y el spin me tengo que fijar si la flecha que yo hice fue para arriba. Recuerden que siempre tengo que rellenar con flechas para arriba. Cuando me devuelva a escribir en la casilla y a parear los electrones, ahí las flechas van hacia abajo. En este caso yo dibujé la flecha hacia arriba, por lo tanto hacia arriba positivo, ¿qué cosa? Un medio, porque un medio me representa el 50%. Y ya saqué la configuración electrónica de del último electrón del estaño. Y eso simplemente. Y eso se saca. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto hasta ahora? ¿No? Ya, entonces aquí está la actividad. La actividad está ya en el Classroom. Aquí hay que cambiarle la orientación. Voy a cambiársela al tiro. Es la misma imagen, está en el Classroom. Esta va a ser hasta las 5 para ustedes. Entonces, el 26 de abril, ustedes tienen que entregarme esta tarea. ¿Ya? Y tiene fecha o hora de término hasta las 5. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Fijarse. Aquí yo ya les anoté los electrones, la cantidad de electrones. Y sí, creo que voy a subir un video a YouTube con los del segundo A. Creo, porque no sé si se grabó bien. Y con ellos hicimos esta parte. ¿Ya? No creo que